La crisis de seguridad en Ecuador nos hace patente una vez más que los debates ideológicos no se quedan flotando en el plano de las ideas, sino que tienen incidencia directa en la vida cotidiana. Pero no solo nos patentiza eso, sino que la crisis ecuatoriana nos enrostra que el empobrecimiento del debate ideológico y la aplicación o inaplicabilidad de política pública, a propósito de ese debate empobrecido, puede producir tragedias sociales insondables. Pero ¿cómo se relaciona lo que vimos en Ecuador y el empobrecimiento del debate ideológico? ¿Qué tiene que ver la ideología y el avance del crimen organizado? Todo debate ideológico tiene distintas capas de profundidad. Hay algunas capas más hondas, densas, abordadas mayoritariamente en círculos académicos, intelectuales o militantes, y otras capas más superficiales y generales, muy comunes en época de inmediatez, que permiten adscripciones más sencillas y por lo tanto masivas. En nuestro tiempo hay que tener particular ojo con esta última capa. En principio, es perfecto que hayan claves sencillas para arraigarse ideológicamente. Sin embargo, su sencillez es proporcional a su riesgo. Cuando el debate ideológico se realiza solo en base a conceptos generales, se arriesga no solo de una baja calidad en el intercambio de las ideas, sino, sobre todo, el riesgo es el recorte y la deformación de la realidad. Por lo mismo, hay que preguntarse por la calidad de las claves ideológicas de esta superficie y también qué tanto dilucían realidad y qué tanto la deforman. Al día de hoy hay dos oposiciones tremendamente recurrentes que permiten posicionamientos ideológicos sencillos desde la capa superficial. La oposición entre Estado y libre mercado y la oposición entre igualdad y libertad. Esta forma reduccionista de abordar una discusión ideológica se basa en el establecimiento de dos bloques monolíticos que invitan fácilmente a tomar posición. Sin embargo, estas oposiciones se terminan acomodando a formas tremendamente básicas de entender no solo la política, sino que también el mundo. De partida, estas oposiciones, mercado-estado, libertad, igualdad, me parece que eran más precisas en el siglo XX que hoy. En el siglo pasado, con la experiencia de la Guerra Fría, había otra densidad política que dotaba de otra consistencia a estas oposiciones. Sin embargo, en el siglo XXI, en momentos en que hay una reconfiguración general del ciclo de acumulación del capital y una tensa repartición del poder a nivel geopolítico, estas oposiciones pierden densidad. Y si bien siguen siendo superficialmente vigentes, hay que ser tremendamente rigurosos en cómo se vuelven a llenar de contenido. Lamentablemente, hay quienes usufructúan de la excesiva simplificación de la discusión teórica y del empobrecimiento de las claves del debate. Los sectores conservadores son ejemplares en ello. Por provecho político, recortan acomodaticiamente la realidad, arriesgándose excesivamente a deformarla, con claves extremadamente básicas, cosa que la realidad calce, aunque sea a la fuerza, con la imagen de lo que creen. El peligro es que esta deformación de la realidad no se queda inocuamente en el plano de las ideas, sino que incide en política pública, y con ello en la vida de millones. Ecuador es el ejemplo consumado de ello. En los últimos 7 años se ha desmantelado el Estado social ecuatoriano en base a una convicción ideológica que en la pobrísima oposición teórica entre mercado y Estado les hizo optar por el mercado. Y en una aún más falsa oposición entre libertad e igualdad les hizo optar por una supuesta libertad. Se desmanteló al Estado social creyendo ilusamente que del otro lado estaría el idilio de la libertad y la competencia. Sin embargo, del otro lado del Estado no está necesariamente la promesa del libre mercado. Hoy hay zonas ciegas para el debate ideológico superficial, promovido por las derechas, donde se asientan otras formas de poder. Por ejemplo, el crimen organizado. En algún momento Milei, haciendo alarde de su fundamentalismo ideológico, dijo que si tuviese que elegir entre Estado y mafia, preferiría a la mafia, porque la mafia, según él, tiene códigos, cumple y compite. ¿Podría haber más deformación en la realidad para un ideólogo que ni más ni menos está en la presidencia de una república? Frente al crimen organizado, no hay claves de solución en el libre mercado, eso es seguro. El libre mercado, como sabemos, tiende a romper las tramas de cuidados, solidaridades y cooperativismos sociales, que son las que dotan a una sociedad de seguridad basal. Pero el Estado, teniendo como principal responsabilidad el cuidado, también es insuficiente, ojo. Sobre todo cuando sus estrategias son puramente autoritarias, como se está abordando en Ecuador. Por lo mismo, frente a oposiciones ideológicas deformantes, como aquella que cree que todo se copa o de Estado o de libre mercado, habría que ingresarle otras claves que complejizan la toma de posición ideológica. El crimen organizado por una parte y por otra, organización vecinal y comunitaria más allá y más acá tanto del Estado como del libre mercado. A falta de comunidades vecinales organizadas
que creo son primera base de la lucha contra el crimen organizado, los estados deben ser principalmente cuidadores. Y no solo en términos de seguridad pública nacional, sino que también en términos de seguridad social. Seguridad pública y seguridad social están estrechamente emparentados si lo que está en el fondo de ambas es el cuidado del vivir de la población. Claro, el discurso de la seguridad pública se presta para ideologías conservadoras, eso es cierto. Pero cuando una agenda de seguridad pública se aborda desde la seguridad social, es decir, cuando se emparenta con la necesidad de salud, pensiones, educación y trabajo digno, es posible desmarcarlo de su potencial fascistoide. Con Ecuador sabemos que la equivocación de las claves del debate ideológico puede producir tragedias sociales insondables. De allí la importancia de la rigurosidad y profundidad en todo debate ideológico, sobre todo en estos tiempos de abajismo intelectual y de contenidos extremadamente procesados, como los que promueven las redes sociales. Se trata entonces de establecer posiciones políticas desde la sensatez, con tal de evitar en lo posible la deformación acomodaticia de la realidad de la que tanto profitan algunos.